Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están en este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 9 de septiembre. Vamos a estudiar Segunda de Crónicas, capítulo 30, capítulo 31 y capítulo 32. Estamos en el penúltimo día del libro de Crónicas. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a todos los que apoyan el año bíblico, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración por el estudio de hoy y por el muro de oraciones, ¿no? Así que por favor, acompáñenme a orar, ¿no? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más aquí ante tu presencia, estudiando, Señor, un nuevo estudio de tu palabra santa y divina. Una vez más, sean tus palabras, no las mías, mi Señor. Seas tú, mi Dios, quien responda a cada una de las diferentes peticiones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, a cada uno de los pedidos escritos en el muro de oración, mi Señor. Seas tú, mi Dios, quien también guíe este estudio hasta el final. Ayúdanos, por favor, mi Dios, a culminar el estudio de tu palabra santa y divina. Mi Señor, te lo pedimos todos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, arrancamos con el capítulo 30 y seguimos con la historia del rey Ezequías, un rey muy interesante, muy bueno también. Y aquí vamos a ver un par de anécdotas muy buenas también, que nos va a servir mucho, ¿no? Vamos a terminar la historia de él. Y bueno, empieza así, ¿no? El capítulo 30, ¿no? Dice que invitó a todas las tribus, incluyendo a las de Efraín y de Manases, que aún no estaban, que aún no habían sido ya cautivas, ¿no? Eran un par de tribus que se habían salvado, ¿no? Y bueno, por toda la remodelación que se hizo, todo se acabó el 16 del primer mes. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo de celebrar la Pascua en el segundo mes, que es algo que sí se podía hacer. Eso ya también lo vimos cuando estudiamos Levíticos capítulo 23. Pues lastimosamente no les había alcanzado el tiempo para hacerlo en el primer mes, ¿no? Así que acordaron eso agradó al rey y al pueblo y así quedó todo hecho, ¿no? Dice que lo pregonaron por todo Israel, pues hace mucho tiempo que no se celebraba una Pascua, ¿no? Eh, dice que las cartas, bueno, dice que envió cartas a toda la nación y las cartas decían: volveos, hijos de Israel, volveos a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y volverán los que han escapado de Siria, ¿no? Justamente del cautiverio que habían pasado, perdón, de Asiria, del cautiverio que habían pasado, ¿no? Pues no todas las 10 tribus se habían ido, había quedado una parte y estas eran Efraín y Manases, ¿no? Entonces, esta invitación, ¿no? Al remanente que había quedado del reino del norte, ¿no? No sean como sus padres y hermanos que se rebelaron contra Jehová y él los entregó a desolación. No endurezcan su cerviz. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario y sírvanle para que su ira se aparte, ¿no? Si vuelven a Jehová, vuestros hijos y vuestros hermanos hallarán misericordia de los que le lleven cautivos, y los harán volver, pues Jehová es clemente. Él no les dará su espalda, si ustedes tampoco lo hacen, ¿no? Fue una invitación a ¿qué les digo? Más que una invitación, digamos, mejor dicho, que fue un llamado espiritual que hizo el rey, ¿no? A toda la nación, prácticamente, y sobre todo a los pocos que habían quedado del norte, ¿no? Y dice que pasaron la invitación de ciudad en ciudad, pero solo se reían de ellos. Qué triste, ¿no? O sea, específicamente en la tierra de Efraín, de Manases y de Zabulón, dice que solamente se reían y se burlaban. Qué duros, ¿no? Pero así es el ser humano. Así es cuando estamos en pecados, mis queridos hermanos. ¿O no? Nunca hemos hecho cosas así. ¿Cuántas veces no despreciamos la palabra de Dios? Quizás día tras día, ¿no? Quizás no de esta manera, ¿no? Pero sí en otros sentidos, ¿no? Simplemente se burlaron de Dios, ¿no? Qué pena. Con todo, algunos pocos se humillaron a Jehová y sí vinieron. O sea, unos cuantos de Aser, de Manás, de Zabulón, sí vinieron, ¿no? No es que tampoco todos, pero la gran mayoría no quisieron saber nada, simplemente se mofaron del mensaje, ¿no?
Dice que en Judá hubo más temor, ¿no? Para cumplir el mensaje del rey, ¿no? O sea, en el reino del sur, ¿no? Entonces, en el reino del norte, poco. El reino del sur hubo más aceptación, mayor aceptación. Podríamos decir un 80% de lo que en el otro reino tal vez fue un 20 o un 10%. No lo sabemos, no solamente es una suposición. Entonces, esto, ¿no? Y miren, hoy en la actualidad es lo mismo. Cuando ustedes llaman hoy a la santidad, a la santificación, ¿qué sucede? No, que eres fanático, estás enfermo, eres extremista. A uno lo cogen como burla, ¿eh? Cuando uno quiere guardar el sábado de la manera correcta, cuando uno dice las cosas que están mal, a uno le insultan hasta decir basta. Es siempre la misma historia, siempre, siempre es la misma historia, mis queridos hermanos. Pero bueno, dice, se juntaron muchos para los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Acuérdense que se celebraba lo que es la Pascua, de ahí también eran los panes sin levadura, ¿no? Eran dos fiestas que iban pegadas. Y bueno, también seguía lo que eran las primicias, que eso era el 16, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, cuando sale de panes sin levadura o Pascua es lo mismo, ¿no? ¿De qué? ¿Dónde me quedé? Bueno, dice que tiraron todos los altares de Jerusalén, o sea, de la capital del reino de Judá, ¿no? Inmolaron la Pascua el 14 del segundo mes. Los sacerdotes y levitas se santificaron y trajeron holocaustos al templo, ¿no? Bueno, aquí nos sale, dice, los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron, ¿no? Llenos de vergüenzas porque, al igual que en la historia pasada, no le habían prestado tal vez mucha diligencia, ¿no? A este asunto en realidad. Y pues bueno, al igual que en la historia pasada, o sea, no la historia pasada, el capítulo pasado, mejor dicho, el, el furor religioso fue más grande que sus expectativas. Entonces, una vez más, parece que eh, faltaron manos, ¿no? Entonces, santificaron unos cuantos más para poder celebrar la Pascua, ¿no? Simplemente, ¿qué más? Y cada cual dice se puso en su lugar para su obra, ¿no? Miren, versículo 17 al 20 nos dice algo muy interesante. Miren, había muchos en el pueblo sin santificar. Por los tales, los levitas sacrificaron la Pascua, ¿no? Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, ¿no? Ellos dice que comieron la Pascua, estando impuros, ¿no? Pero dice que Ezequías, ¿no? Oró por ellos para que perdone a todos los que de corazón buscaban a Dios, ¿no? Entonces, mira, aquí parece que está mencionándose al profeta Ezequías, ¿no? Que oró por estas personas que no se habían preparado. Acuérdense que ya vimos todo esto de las fiestas solemnes. Para las fiestas había una preparación anterior, ¿no? Había una purificación, tenían que no tocar cosas inmundas y cosas así, bueno, etcétera, etcétera. Pero parece que no se había tomado esto en cuenta de las tribus del norte específicamente. Entonces, participaron de la Pascua, pero sin haberse santificado, ¿no? Entonces, el profeta oró a Dios, ¿no? Por los que habían comido la Pascua, ¿no? Pero que lo habían hecho de corazón, ¿no? Y dice que oyó, dice Jehová, la oración y no los castigó por este incumplimiento, ¿no? Y aquí, miren, tenemos una lección muy importante. Miren, es muy importante, escúchenme, hermanos. Es muy importante la santificación, la consagración, ¿no? Pero, ¿qué es más importante? Como lo dijo Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados, les dijo a los fariseos, ¿no? ¿Por qué sepulcros blanqueados? Ustedes ven las tumbas, ¿no? Una vez me acuerdo estaba en la ciudad de Guayaquil y pasé por el cementerio de la ciudad. Qué bonito. La verdad, uno veía tumbas tan bonitas, tan elegantes que daban ganas de morirse, ¿eh? Estaban súper bonitas, ¿no? Pero, y claro, ese es el exterior, pero ¿qué hay dentro de toda esa tumba hermosa? ¿Qué hay dentro? Un cadáver, huesos, putrefacción. Nadie va a querer estar dentro, realmente en vida, estar dentro de una tumba, ¿no? Entonces, a veces es más importante el interior que el exterior. En este caso, fue más importante la voluntad que tuvo el pueblo de celebrar la Pascua que el simple ritual ceremonial, ¿no? Que conllevaba todo esto, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una lección muy importante. Ahí siempre hay una excepción para toda regla, ¿no? Y esta fue la excepción. Celebraron los panes sin levadura con gozo y todos los días los sacerdotes y los levitas alababan a Dios, ¿no?
Comieron de los sacrificios de paz y se dedicó a celebrar otros 7 días y así lo hicieron con alegría. O sea, se celebraron 7 días más todavía de lo que ya se estaba celebrando la Pascua, ¿no? Bueno, dice que el rey y los príncipes dieron al pueblo en total 2.000 becerros y 11.000 ovejas, o sea, de su ganado, ¿no? De lo que ellos tenían. Se alegró todo Israel y Judá hasta los extranjeros que estaban ahí, ¿no? Hubo alegría, pues desde Salomón no se celebraba una Pascua así, ¿no? Imagínense, incluso el rey dio de su ganado para el pueblo. Fue algo muy, muy bonito, la verdad, ¿no? Sacerdotes y levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Posiblemente fue la bendición ceremonial que dio Aarón, que esta también ya la hemos visto en el Pentateuco, ¿no? Y dice que su oración fue oída en el cielo. Muy, muy bonito. Simplemente se celebró una gran Pascua aquí. No hay más que decir, ¿no? Después de esto, vamos al capítulo 31. Dice que los que habían participado salieron, destruyeron las imágenes de Judá y de Benjamín, de Efraín, de Manases, ¿no? Hasta que no quedó uno, ¿no? Bueno, no sabemos si realmente se exterminaron todas las imágenes, pero al menos se debió haber hecho un gran intento por exterminar y extirpar la idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, miren, aquí vemos algo también muy bueno, ¿no? Que después de este fervor, de que al pueblo se le incitó a esta verdadera adoración, sin la necesidad de una orden real, ellos mismos hicieron una reforma o intentaron hacer una reforma dentro de su nación. Esto es algo muy interesante. Hoy en la actualidad, las iglesias y la iglesia adventista en general siempre trata de hacer una reforma, pero no cambia el corazón de los miembros de iglesia. Entonces ahí siempre va a ser el problema. Porque tú puedes coger bueno, hacer mil cosas, ¿no? Pero si tú no cambias el corazón de los que adoran a Dios, no sirve absolutamente de nada. Y yo he visto casos increíbles de gente que ha sido literalmente castigada por Dios y siguen en lo mismo, ¿no? Entonces, señores, es muy importante un cambio de corazón, les digo así, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Y bueno, después de estos 14 días de fiesta, dice que cada uno volvió a su casa, ¿no? Y Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas según sus oficios. Destinó el rey una parte de su hacienda para los holocaustos de la mañana, de la tarde, de los sábados y de las fiestas, o sea, como mandaba la ley de Moisés también, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos a un rey que da una iniciativa. El rey no estaba esperando el pueblo, no estaba esperando a los príncipes, no estaba esperando la orden del sumo sacerdote. Él cogió y dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Mandó al pueblo que mantengan a los sacerdotes levitas, o sea, que den sus ofrendas, sus primicias, todo eso, ¿no? Que de esa manera también vivían y comían los sacerdotes levitas y podían servir en el templo. Esto también ya lo vimos en el Pentateuco. El pueblo dio primicias y diezmos y hubo en abundancia, ¿no? Los de Israel y de Judá dieron el diezmo de su ganado. En el mes tercero, en el mes tercero empezaron a ver, un ratito, perdón. Ya dice que en el mes tercero comenzaron a formar esos montones y terminaron en el séptimo mes, o sea, 4 meses se tardaron en juntar todo las ofrendas que les habían llegado, ¿no? El rey, dice, preguntó a los sacerdotes levitas por los montones, ¿no? De todos los víveres que estaban ahí. El sumo sacerdote le respondió que desde que trajeron los montones, hemos comido y nos hemos saciado, pues Jehová ha bendecido mucho, ¿no? Entonces había habido una gran bendición de parte de Dios para los sacerdotes levitas, para el pueblo, para el rey, bueno, etcétera, 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 ¿no? El rey mandó, dice, a preparar cámaras en el templo y guardaron las primicias ahí, ¿no? Fueron Conanías, levita y Simeí fueron elegidos para que sean intendentes o encargados, mejor dicho, de todas las primicias, de todos los víveres, del ganado, de todo lo que llegaba ahí. Y pusieron a 10 mayordomos bajo cargo de estos dos, ¿no? Para que de igual manera administraran, pues era bastante por lo visto, ¿no? Dice que los hijos, Core, hijo de Inmán, de un levita, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias y de repartir las ofrendas dedicadas, ¿no? Entonces acá unos estaban a cargo de las primicias, otros a cargo de las ofrendas voluntarias, o sea, era toda una muy buena organización.
Y bajo sus órdenes 6 más para repartir entre los levitas, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de la repartición, cómo se hacía. Dice que los que servían en el templo con sus hijos varones de 3 años para arriba, se les entregaba ya según sus cargos y sus grupos. A los sacerdotes también, a los de 20 para arriba y a los levitas también se les daba una parte de todas estas primicias, de todas estas ofrendas. Asimismo sus esposos e hijos e hijas, acuérdense que los sacerdotes no comían solos, sino también la familia de ellos. A los hijos de Aarón que estaban en todas las ciudades se repartió absolutamente a todos, no solamente a los que estaban en Jerusalén, sino a todos los que estaban esparcidos por todo el reino. Así hizo, dice Ezequías, lo bueno ante Jehová. Buscó a Jehová y fue prosperado. Y hasta aquí vemos a un rey 2020, ¿no? Un rey muy bueno. Y vamos al capítulo final, al capítulo 32 del estudio del día de hoy. Y nos dice, después de esto, vino Sennacherib de Asiria y acampó contra las ciudades para conquistarlas, ¿no? Y bueno, Asiria comienza a hacerse notar aquí, ¿no? Viendo Ezequías esto, dice que el rey con los jefes, con los príncipes, con los líderes, propuso cerrar las fuentes de aguas. De esta manera, obviamente, dejaba a Sennacherib sin agua y de esta manera también ellos se proveían de agua. Se tuvo un doble propósito. Así lo hicieron para que Asiria no encuentre agua, ¿no? Y para que ellos también tengan agua. Se alistó pues Ezequías, edificó muros, torres, hizo espadas y escudos, puso capitanes sobre el pueblo, les habló al corazón y les animó a ser valientes, que no tengan miedo, pues hay más con ustedes que con él, ¿no? O sea, les dio palabras de ánimo, pues ellos estaban con Dios y los otros no. Con él está la fuerza física, con nosotros la divina, fueron prácticamente las palabras del rey. Así que el pueblo tuvo tranquilidad, ¿no? Al oír esto. Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces dice que Sennacherib les mandó a decir, miren, aquí viene todo un discurso de Sennacherib. Dice, y esto fue lo que dijo Sennacherib, mandó a decir por sus medios, sus delegados. Esto también ya lo vimos en la historia de Reyes. Y les dijo así, ¿en quién confían tanto para permanecer en una ciudad sitiada? Obviamente la ciudad estaba rodeada. Entonces ellos no tenían escapatoria. El ejército de él era muy grande a comparación del Judá. Entonces era un poco raro. ¿Por qué el pueblo no se había rendido? Seguían resistiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes siguen encerrados en una ciudad que ya está sitiada, que está para la destrucción prácticamente? Fueron las palabras de él, ¿no? Que no los engañe el rey Ezequías, haciéndoles creer que Jehová los librará. ¿No es acaso el mismo Ezequías quien quitó los lugares altos? Y bueno, aquí hay una mala interpretación de parte del rey Sennacherib, pensando que al haber quitado los lugares altos estaba prohibiendo la adoración a Dios. No, sino que la adoración a Dios se podía hacer solamente en el templo, solo que él no conocía esto de parte de la religión judía, ¿no? ¿Ustedes acaso no saben cómo sometimos a las otras naciones? Sus dioses no los libraron, así como ellos no los libraron, Jehová tampoco lo hará con ustedes. O sea, Dios no los va a poder librar de mi mano, prácticamente. Fueron palabras muy altaneras de Sennacherib aquí. Así que no se dejen engañar de Ezequías, y si quieren... Bueno, y siguieron, hablando más cosas los oficiales de Sennacherib, ¿no? Escribió cartas de blasfemias a Dios, que no es nada más que el mismo mensaje que acabamos de leer, ¿no? Que eso fue lo que al fin y al cabo le llevaron al rey, y el rey después, eso junto con el profeta Isaías, si no mal recuerdo, se lo llevó al templo, ¿no? Para presentar el problema a Dios, simplemente, ¿no? Y lo gritaron al pueblo para atemorizarlo, ¿no? Hablaron en lengua judaica, ¿no? Para que todo el pueblo escuchara esas amenazas de esa manera, para atemorizarlos, ¿no? Hablaron contra todos los dioses de todas las naciones, pero Ezequías y Isaías se acercaron a Dios por este asunto. Y bueno, esta historia ya la vimos en Reyes con más detalles, y nos dice simplemente que Dios envió un ángel y destruyó su ejército. Él volvió al templo de su Dios y allí lo mataron sus hijos, ¿no? Ya vimos esa historia. Así salvó Jehová a Israel de Asiria, y de esa manera también Asiria ya perdió mucho de su poder. Así trajeron ofrendas Ezequías y se hizo muy rico y poderoso. Ezequías enfermó de muerte y Jehová le respondió con una señal, que esa fue la sombra del reloj que retrocedió no sé cuántos grados, bueno, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia.
Pero Ezequías fue ingrato y se enalteció. Aquí Ezequías se creció, ¿no? Después de haberse sanado. Pero luego él y el pueblo se humillaron y Jehová no los castigó. Bueno, aquí hubo algo bueno de parte de él. Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran manera. Se hizo de muchos tesoros. Bueno, aquí se habla de escudos, de perfumes, de un montón de cosas. Tenía almacenado vino, aceite, establos, bestias, rediles. Hizo ciudades, tenía mucho ganado. Desvió las aguas de Gión a la ciudad de David. Y bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Pero dice que Dios lo probó con los embajadores de Babilonia. Acuérdense cuando vinieron los embajadores de Babilonia para saber acerca de su sanación. Y el tipo les mostró todos sus tesoros, hasta lo que tenía debajo de su cama, como les dije yo, ¿no? Y ya bueno, ya conocemos esa historia. La vimos como 2 veces y ya es la tercera vez que la vemos, ¿no? Bueno, sus demás hechos están escritos en el libro de profecías que ya lo estudiamos de Amos y en el libro de los reyes de Judá de Israel, ¿no? Fue sepultado en la parte superior de los hijos de David, o sea, en un lugar alto, prominente, de alto prestigio, por así decirlo, dentro del mismo, de las mismas tumbas reales, ¿no? Y dice que lo honró todo el reino, ¿no? Y pues bueno, fue un gran rey, fue un muy buen rey de hecho, ¿no? Entonces fue muy honrado, muy querido, muy amado en ese sentido, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el video del día de hoy, corto, porque son historias que conocemos, solamente las estamos resumiendo y repitiendo. Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los enlaces del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita van a llegar ahí. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, también avíseme. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar para poder seguir haciendo el año bíblico. En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal, para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.